Dice la palabra de nuestro Dios: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Juan, el apóstol, como lo veíamos hace 8 días, está presentando al Señor Jesús como nadie lo hizo en toda la Biblia. Él tiene las credenciales porque él estuvo con el Señor Jesús 3 años y medio en su ministerio público. Y cada palabra que oyó de él es la palabra de Dios. Cada milagro que vio es la obra literal de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios manifestada en medio de los hombres. Estuvo con él, el apóstol Juan, el escritor, estuvo con él 40 días después de resucitado, en un curso especial, en una capacitación especial, como ninguna otra, que el Señor Jesús, el Verbo encarnado, después de resucitado, haya determinado dictar este curso de enseñanza y de capacitación a hombres mortales, hombres comunes y corrientes, para prepararlos acerca del reino, para enseñarles acerca del reino de Dios, para enseñarles cómo iban a empezar esta tarea que les había encomendado de predicar el mensaje del reino en Jerusalén, en Samaria y hasta el resto de la tierra. Y este mismo Juan, finalmente, el Señor de una forma sobrenatural lo llevó al día del juicio final, o al día del Señor, como se dice en la Biblia, y le mostró su gloria, le mostró su poder, le mostró sus juicios, le mostró la alabanza celestial, donde habían multitudes de toda tribu, lengua y nación que no se podían contar, donde los ángeles, las multitudes y millares de ángeles que no se podían contar, donde los querubines adoraban y donde los 24 ancianos adoraban permanentemente a nuestro Dios. Juan tenía las credenciales. Juan conocía a Dios. Dios se reveló de una forma única y muy especial a él, a cada uno de los 12, pero a Juan le encomendó esta tarea. Lo que Juan escribió en sus 5 libros, en el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y en el libro de Apocalipsis, es lo que Dios le encomendó a él. Habíamos visto en la introducción de la semana pasada que Juan es único en esto. Juan conoció a Dios. Juan conoció detalles que los otros apóstoles no conocieron. Juan vio eventos que los otros no vieron y que quedaron registrados porque Juan estaba ahí. Y él mismo lo dice en primera de Juan 1:4, que también lo hemos leído, pero quiero leerlo para que recordemos y tengamos presente desde qué punto de partida está enseñando Juan lo que nos está enseñando. Desde qué punto de partida estamos recibiendo nosotros el mensaje que estamos recibiendo por la pluma de Juan o por la boca de Juan. Obviamente del Espíritu Santo, que es quien inspira a ellos para que escriban, pero la palabra es la palabra de Dios. Y él dice, primera de Juan 1:1 al 4, lo que era desde el principio, antes de que el Señor Jesús viniera, lo que era desde el principio, la creación y todos los eventos proféticos, la vida de la nación de Israel y todo aquello que fue antes de la venida de Cristo, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Él tiene las credenciales.
Él dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos, o sea, Él está contando lo que vio. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna fue manifestada en medio de nosotros. Y Juan va a explicar eso a lo largo de todo su evangelio de una forma muy especial. Verso 3 de primera de Juan 1. Lo que hemos visto y oído, repite Juan, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, el único Dios verdadero, y con su Hijo, el único Dios verdadero. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que el que nos está contando estas verdades está completamente calificado. El que nos está anunciando estas verdades tiene las credenciales de parte de Dios. Juan no está partiendo con esta enseñanza aún desde la Biblia, porque él la está escribiendo. Él es uno de los escritores. Y Juan, como creyente y como judío practicante, celebraba todo lo que la Biblia enseñaba. Pero Juan no está partiendo de la Biblia. Juan está viendo a Dios, y desde lo que está viendo de Dios está enseñando lo que está enseñando. Juan conoció a Dios, y no es lo mismo que nosotros venimos y estudiamos las Santas Escrituras, porque es el deber ser, y compartamos las Santas Escrituras, a que venga Juan y nos diga: yo estuve ahí, yo lo vi con mis ojos, lo oí con mis oídos, lo palpé con mis manos y lo contemplé en su gloria. No es lo mismo. Y es lo que va a decirnos él. De modo que lo que nos escribe aquí en este libro, el Evangelio de Juan, es el testimonio de Dios mismo para la iglesia. Y lo que está escrito es de suma importancia para la vida práctica de la iglesia. Son verdades profundas que son dignas de toda nuestra atención. Verdades transformadoras y fundamentales para la vida del creyente. Así, mis hermanos, que espero que el corazón de la iglesia esté bien atento. Son verdades fundamentales, mis hermanos. Lo que compartimos en la iglesia cada domingo son verdades fundamentales, y hoy tenemos esta de Juan. Entonces, Juan nos quiere o nos viene presentando a Cristo desde su divinidad y su eternidad. Y en su introducción él va al grano, conduce al lector al comienzo de la creación. Juan no da una introducción extraña o literaria o histórica, no, él va al grano, él va a hablar del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, por el cual todas las cosas fueron hechas. En la primera enseñanza que vimos hace 8 días, en el capítulo 1, hasta del versículo 1 hasta el versículo 5, vimos la primera sección de toda esta unidad de pensamiento que va del 1 al 18. Vimos esta parte. Hoy vamos a continuar, pero vamos a verla toda, porque si yo separo cada palabra, tenemos material suficiente. Si separo cada frase, tenemos material suficiente. Pero no queremos perdernos lo que nos está comunicando el autor. No queremos perdernos ese mensaje completo o esa verdad entera para luego digerirla. Y luego más bien podemos ampliarla, o a medida que avancemos en el libro podemos ampliarla. Porque realmente es bastante profundo lo que Juan está diciéndonos. Y es que hablar de Dios, de lo que es Dios, no es algo pequeño. No nos alcanzaría la vida. Y él va a continuar. Él nos presenta a Jesús como el verbo, y el verbo es Dios, el verbo encarnado, que es Cristo, y Cristo es Dios encarnado, y que fue lo que nos presentó al principio. Repito esto: él nos presenta a Dios como el verbo, y el verbo es Dios, el verbo encarnado, que es Cristo, y Cristo es Dios encarnado. Y va a continuar en esa línea hasta el versículo 18, diciendo que ese verbo es la luz del mundo. Y hoy consideraremos esta unidad completa, y mi deseo es comunicarles o contarle a la iglesia acerca de la luz del mundo. Ese es el título que le hemos dado a nuestro mensaje: Jesús, la luz del mundo. Como Juan estaba hablando de lo mismo en lo que enseñamos en el versículo 1 al 5, entonces vamos a hacer el enlace del versículo 4 al 5, donde él termina y donde él comienza. Vayamos al verso 4, por favor, de Juan, capítulo 1. Estamos en el capítulo 1, recuerden. Miren lo que nos dijo Juan. Juan, capítulo 1, versículo 4. Leo para ustedes. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces,
Si lo leemos, porque él viene hablando del verbo, entonces, en el verbo estaba la vida, en él, y él viene hablando del verbo en el versículo anterior. En el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero recordamos que nos enseñaba que el verbo es Dios. Entonces, en Dios estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y Cristo es la luz, en Cristo está la vida. Y es muy importante entender eso, porque si nosotros entendemos eso, entonces nuestro cristianismo toma el sentido adecuado, el sentido correcto. Porque ser cristiano no es seguir a un hombre. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es seguir a Dios y es tener una verdad. Seguir a Dios y tener una verdad. Y esa vida es la que Juan presenta como luz de los hombres. Sin esa luz, ninguno de nosotros estaríamos vivos, porque esa vida es el aliento de vida que proviene de Dios mismo, del verbo que es Dios y de la luz que es Dios. Y ese verbo encarnado, mis hermanos, como lo veíamos hace 8 días y lo vamos a ver hoy, es Cristo. Y se manifestó en medio de nosotros. Creer en Él es tener vida eterna. Aceptar a Cristo, conocer a Cristo es tener vida eterna, mis hermanos. Obviamente Él va a llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados por medio del Espíritu Santo. Pero sin Cristo no hay vida eterna. El que no acepta a Cristo no puede tener vida eterna, porque en Él está la luz. En Él está la vida. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Es decir, que estamos vivos por la vida que Dios nos dio, inicialmente con el aliento de vida, pero en el segundo nacimiento, que lo vamos a ver en el mismo texto, no, es la vida que es la vida eterna. Yo nazco primero del vientre de mi madre y luego nazco de Cristo, al creer en Cristo. Verso 6. Entonces, Juan va en la siguiente línea, va a transportar a la audiencia desde Génesis, donde los tenía, porque nos llevó a Génesis cuando dijo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, por el cual todas las cosas fueron hechas. Ahora Él va a traernos a los tiempos del Señor Jesús. Es como si el autor hiciera un viaje en el tiempo con la audiencia, y ahora nos va a poner en los tiempos del comienzo del ministerio del Señor Jesús en el versículo 6. Y es lo que dice lo siguiente: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 2 Juanes. Juan, el escritor, está diciéndonos que había un hombre que se llamaba Juan. ¿Cuál Juan era este? Era Juan el Bautista. Juan el Bautista, se refiere a Juan el Bautista, quien es el precursor de Cristo. Era su mensajero delante de su faz. ¿Y él a qué vino? Vino a presentar y a preparar los corazones para la manifestación del verbo que es Cristo y que es Dios en medio de nosotros. Él vino a preparar a la audiencia que iba a escucharlo, a la audiencia que iba a recibirlo. Porque en Israel, que fue donde se inició el gran evento, habían muchas particularidades. Y es que Israel esperaba a su Mesías. Pero Israel espiritualmente, aunque estaba preparado de acuerdo al plan de Dios, ellos lo que iban a hacer era oponerse a Dios. Y Juan viene de alguna manera a preparar a los corazones y a abrir este camino para que cuando el Señor venga, ya Él había anunciado que Él venía. Es como cuando el rey o un gobernante va de viaje a una región. ¿A quién manda primero? A sus mensajeros, a su seguridad, a toda su comitiva. Bueno, el Señor fue humilde, mandó a su mensajero para que fuera y preparara los corazones del pueblo. Entonces, vino a preparar los corazones para la manifestación del verbo, el logos, la manifestación de Dios en medio del hombre. Dios, en su sabiduría eterna, planeó desde antemano enviar a su mensajero como testigo, como delegado del reino para esta labor. El verso 7 dice: Juan el Bautista, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Era el propósito. De hecho, Juan, ¿qué evangelio predicaba? El evangelio del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. El evangelio del arrepentimiento, el mismo evangelio del reino que Cristo predicó. El evangelio del arrepentimiento y el evangelio del reino es el mismo evangelio. Porque sin arrepentimiento no hay ingreso y no hay entrada al reino. Sin Cristo no hay entrada al reino. El Señor Jesús
habló de este mensajero, de Juan Bautista. ¿Por qué el Señor Jesús habló de él? Él habló de él con el propósito de validarlo, con el propósito de presentar sus credenciales, con el propósito de validar el mensaje del mismo Juan Bautista. ¿Y quién más que Dios mismo? Dios es su mensajero, pero Dios está dando esta validez. Vayamos por favor a Mateo 11 del 7 al 11, porque aquí Juan está ilustrando y enseñando acerca de este mensajero y de la labor que debía cumplir. Mateo 11 del 7 al 11. Dice la palabra de Dios: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es decir, que Juan el Bautista era el mensajero de Dios, el mensajero de Cristo. Pero como Cristo es Dios encarnado, como el Señor Jesús es el Verbo encarnado, como el Señor Jesús es la luz, entonces Juan el Bautista era el mensajero del Verbo encarnado. Juan el Bautista era el mensajero de la luz del mundo. Juan el Bautista era el mensajero de Dios. El Señor Jesús dando certificación a su mensajero para que la obra sea perfecta. La obra es perfecta en Dios. El Señor tuvo cuidado de cada detalle para que nadie diga: es que quién sabe quién es Juan Bautista, quién sabe quién es ese loco que se viste de piel de camello y que come miel silvestre y que vive en el desierto. ¿Quién le creería a ese loco? Pero el Señor Jesús está certificando a Juan como mensajero y por ende está certificando el mensaje, porque el mensaje que él entrega es de parte de Dios. Continúa diciendo, volviendo a nuestro pasaje, en Juan 1, verso 8. Juan Bautista, iba a hacer la aclaración, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él vino como precursor, como profeta, como mensajero. Y es una aclaración muy válida, porque los judíos esperaban a su Mesías. Y cuando vino Juan, con tanta autoridad de parte de Dios, los judíos entraron en una mayor confusión. Y de hecho creían que Juan Bautista era el Mesías que estaban esperando. Tanto que se lo van a preguntar, y aquí en el mismo pasaje, más adelante, Juan mismo les va a aclarar que él no es el Mesías, que él no es el profeta, ni que él es la luz. Y Juan dice: él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y ahí deja claro, verso 9. Aquella luz verdadera, no Juan Bautista, sino la que Juan está presentando, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es el mismo argumento que había dado en el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús es Dios, Él es el creador. Él es el creador. Y Él está diciendo: Él es la luz del mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Mis hermanos, es muy importante entender esto, porque hay veces que vemos a Cristo como el Hijo de Dios, pero no como Dios. Por alguna razón creemos que Cristo no es Dios, o en algunas circunstancias de nuestra vida, o en medio de una lectura bíblica. Cristo es Dios que se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan lo está diciendo y Juan lo está implicando. Ya vimos el capítulo 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, por el cual todas las cosas fueron hechas. Y ahora estamos viendo aquí que Juan repite el mismo argumento y hace un énfasis. Y Juan está diciendo: yo quiero que la audiencia entienda que Cristo es Dios, que es el centro de toda esta unidad de pensamiento. Es lo que está presentando el apóstol Juan aquí. Y él dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El tiempo que conocemos como el tiempo de la visitación de Dios a su creación, al hombre.
Vino a darse una huertecita por su tierrita, por su finquita. Él vino a su propiedad. Los hombres somos su propiedad y todo lo que hay en la tierra y todas las cosas le pertenecen a Él. La luz significa la vida y las tinieblas significan la muerte o representan la muerte. Y si tienen la luz de vida, que es Dios, que es Cristo, tienen la vida eterna. Cuando ya Jesús estaba en pleno ministerio público, porque la presentación de Juan fue antes y en medio del comienzo del ministerio del Señor. Pero cuando el Señor estaba en su ministerio público, el Señor mismo lo aclaró. Mire, lo que Juan dijo de mí es verdad. Lo que Juan el apóstol va a escribir es verdad. Y lo que Juan el precursor o Juan el bautista dijo de mí es verdad. El Señor lo va a decir. Juan 8:12, por favor, vayamos allí. Dicho por el Señor Jesús mismo. Dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, recordemos que Jesús, tenemos que empezar a ver a Jesús como nos está presentando Juan. Jesús no es Jesús el carpintero. Jesús es Jesús el carpintero porque tiene una naturaleza humana, pero Jesús tiene una naturaleza divina. Jesús es Dios. Y tenemos que verlo así porque es el énfasis que está marcando el autor. Es lo que está haciendo antes de decir todo lo demás acerca de Jesús. Está diciendo que Él es Dios. Antes de todo, Él empezó así su evangelio. Y para entender el resto del evangelio tenemos que entender que Jesús es Dios y que Dios está hablando. Y cuando Jesús hablaba es la palabra de Dios y lo que está escrito es la palabra de Dios. Entonces miren lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, otra vez el verbo encarnado les habló, otra vez Dios les habló, podríamos decirlo nosotros, y no pasa nada. Diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y esa luz de la vida que Jesús está diciendo es nada más y nada menos que la vida eterna. Hermanos, todos queremos vivir y cuando nos duele un pie o cuando nos da un cólico vamos al médico para que nos mande una pastilla, para que nos haga una cirugía, para que impida que muramos. Queremos vivir. Pero hermanos, Dios nos está diciendo aquí por medio del escritor que es Juan, que nos está ofreciendo la vida eterna, que Él es la vida, que si nosotros creemos en Él, tenemos la vida eterna. Y hermanos, y vivimos tan tranquilos. Vean hermanos, si alguno de nosotros tiene una enfermedad de muerte y le dicen que esta pastillita lo cura, uno hace todo lo posible por adquirirla y se alegra muchísimo. Jesús nos está diciendo, mire, yo traigo la solución para la muerte eterna y es la vida eterna. Entonces Jesús es la luz, es lo que quiere presentarnos Juan. Amigo que estás aquí hoy, ¿quieres obtener la vida eterna? No tienes que comprarla, no tienes que hacer ningún estudio universitario, no tienes que ser de una nacionalidad específica, no tienes que hacer nada que te cueste. Ni siquiera tienes que tener un registro en un sistema religioso ni en ningún sistema teológico. Solo tienes que creer en Cristo y es suficiente porque Él es Dios y porque Él es la luz del mundo. Y el que tiene la luz tiene la vida, dice el Señor. Solo tienes que creer en Cristo, que es el verbo encarnado y Él es Dios. Y Él te dará la vida eterna. A partir de aquí serás nueva criatura y empezarás a comportarte como un hijo de Dios y como un habitante del reino eterno de Dios, batallando contra todo aquello que se opone a Dios. No es que el ser humano sea capaz de hacer todo bien, pero cuando ya somos de Cristo, el Espíritu Santo que convence de justicia, de pecado y de juicio, hace una obra especial en nosotros y empezamos a vivir diferente, empezamos a comportarnos diferente. Dios es omnipotente. Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, porque todas las cosas subsisten en Él. Pero lo que Juan dice es que venía a este mundo de una manera especial, venía a este mundo de una manera única. ¿Cuál era esa manera? Venía en un cuerpo humano. Venía en un cuerpo humano, mis hermanos, con todas las características de un ser humano, pero sin pecado, y habitando en Él corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa es la gran diferencia. Jesús, con un cuerpo completamente hombre
y Jesús completamente Dios. Y eso quiere decir que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Dios se encarnó y se hizo hombre. Y mirando al hombre a la cara, de hombre a hombre y de Dios a hombre, se dio a conocer y dio a conocer su reino y nos invitó a ser parte de su reino. Nos invitó, hermanos. Dios viene y se hace hombre, se sienta con los hombres, 12 sentados al lado de él, Juan recostado en su pecho y él enseñándoles e invitándoles a ser parte de su reino y a trabajar en la obra de su reino, mientras él viene y lo establece por la eternidad. Dios vino en la persona de Cristo. Cuando el Señor Jesús, o cuando Dios se encarnó, visitó esta tierra, estaba en su propiedad. El mundo le pertenece desde siempre porque Él lo creó. Cada piedra, cada terroncito, cada arena de Él le pertenece. Cada cosa creada le pertenece a Él por derecho de creación. La tierra donde caminas o donde caminamos nosotros es de Él. El aire que respiramos es de Él. El agua que bebemos es de Él. Cada bocado de alimento es de Él. Cada célula, cada microorganismo, cada hormona, las cosas visibles e invisibles son de Él. Le pertenecen a Él. Y esto es lo paradójico, que Él estaba en medio de su creación, pero el hombre lo rechaza. El hombre lo rechazó, mis hermanos, porque el hombre en su conjunto ha rechazado a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. El mundo en su conjunto ha rechazado a Dios y ha rechazado a Cristo, y con eso ha rechazado a Dios. Solo un remanente que por gracia y por misericordia Dios le ha concedido arrepentimiento y le ha permitido la gracia de ver y entender y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero el hombre en su conjunto ha rechazado a Dios. Entonces Juan ya dijo que el verbo es Dios, y aquí está diciendo que la luz de los hombres es Dios. Juan dice: voy a hacer otro énfasis para que la audiencia entienda que el Señor Jesús es Dios. ¿Cuál fue el primer énfasis? El verbo. Y el segundo énfasis es la luz. Juan lo sabía, Juan lo entendía, porque el Señor mismo lo dijo tal vez en muchas ocasiones delante del mismo Juan. Amigos que están aquí y que tal vez no has recibido a Cristo, Jesús es la luz del mundo. Si lo sigues, a partir de hoy no andarás más en tinieblas y tendrás la luz de la vida. Y con esto Juan está demostrando de un lado quién es Dios y confirmando que Él mismo se presentó en medio de nosotros, porque lo que Él hace es identificar a Cristo para nosotros, identificarlo como Dios y presentárnoslo. Es como cuando uno conoce a alguien, nadie más lo conoce, lo trae y le dice: les presento a fulanito de tal. Bueno, Juan nos está presentando a Cristo, lo está poniendo por su palabra, por lo que escribió en el libro de Evangelio en medio de nosotros, y dice: les presento a Dios, les presento al creador de los cielos y la tierra, les presento la luz del mundo, les presento el que hizo todo lo que usted se ha disfrutado en toda su vida. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Estamos tranquilos o estamos maravillados? Debemos maravillarnos, mis hermanos, debemos alegrarnos, porque cada vez que conocemos más a Cristo nosotros crecemos y somos transformados, porque la palabra de Dios dice: seréis transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que si nosotros entendemos, nosotros crecemos. De otro lado, está demostrando la gravedad de la maldad de la criatura contra su creador. Cuando dice que el mundo no le conoció y que el mundo no lo recibió, está demostrando lo grave y lo delicado que es la conducta de la criatura contra su creador. ¿Y cómo lo deja o cómo nos deja a todos? Mal parados, con una posición horrible delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto demuestra la rebeldía de la criatura contra Dios. Y es que Dios, más adelante lo vamos a ver, también es juez. Y como también es juez, entonces si la criatura permanece en esa actitud, está en problemas con el juez. Está en problemas con el juez. Cuando dice nuestro texto: a los suyos vino, se refiere a la tierra con la humanidad o al mundo completo. Y cuando dice a los suyos y los suyos no le recibieron, es aplicable en primera instancia al hombre en su conjunto, a toda la humanidad, porque cada ser humano en esta tierra es propiedad de Dios, toda.
Toda la humanidad es propiedad de Dios por derecho de creación. Cuando Él dice, Él vino a su mundo, Él vino a su tierra y los suyos no le conocieron, debemos aplicarlo primero a toda la humanidad. Pero en segunda instancia, hay quienes proponen, y en el sentido que Dios se presentó o se reveló de forma especial a la nación de Israel, se puede aplicar. En segunda instancia, se puede aplicar a la nación de Israel como pueblo suyo, por la sencilla razón de que Él se manifestó a ellos primero que al resto del mundo, y ellos no lo recibieron tampoco. Pero la verdad es que el resto del mundo tampoco lo recibió ni lo recibe, ¿sí? Aquí entonces, Dios primero a ellos y después al gentil, como dice el mismo Pablo cuando se va a referir al desarrollo histórico de la obra de Dios, al judío primero y después al griego. Primero a ellos porque a ellos se les manifestó primero, o se les dio a conocer primero, pero después se les dio a conocer ¿a quién? Al mundo gentil. ¿Y el mundo gentil sí lo recibió? Tampoco lo recibió, tampoco le conoció. ¿O hay alguna nación en la tierra como nación que haya recibido a Cristo y que haya aceptado a Cristo? Hermanos, yo no conozco, históricamente no conozco ninguna. Hay algunos gobernantes que han intentado, pero no hay ninguna nación que se haya humillado y que se haya declarado seguidora de Cristo completa con sus gobernantes y su pueblo. En ese sentido, no hay diferencia entre la nación de Israel y el resto del mundo, porque este texto es aplicado, hay veces, exclusivamente a la nación de Israel. Porque de Israel solo un remanente creyó, y esto por la gracia de Dios. Porque la misma Biblia dice que la fe es don de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué creyó ese remanente? Por la gracia de Dios. Y del resto del mundo gentil es igual. Solo un remanente del mundo gentil creyó en Cristo y va a creer en Cristo. Entonces aquí no hay ninguna diferencia. Y Juan va a referirse a ese remanente aquí mismo, a ese remanente que sí cree en Cristo, y tampoco lo separó o lo discriminó en cuanto a judíos y gentiles, y eso está aquí en el verso 12, y eso está muy claro, y eso a nosotros tiene que llenar de alegría. Verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creen en ¿quién? En Cristo. A los que creen en el Verbo encarnado, a los que creen en la luz del mundo. A todos los que creemos en Él, ¿qué les dio? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí no es a los israelitas, aquí es a todos, a todos. A todos los que le recibieron. Aquí el Espíritu Santo no está siendo exclusivo con Israel, ni excluyente con los gentiles. Leamos de nuevo: mas a todos, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Realmente los suyos se trata de todo el mundo, pues todos son suyos. No importa tu nacionalidad, no importa tu origen étnico, solo debes recibir al Verbo encarnado que es Cristo y creer en su nombre para ser hijo de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y esto no es algo pequeño. Cuando tenemos un papá famoso, tenemos un papá que tiene investidura de poder, nosotros decimos: es que yo soy hijo de fulanito de tal, y nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices, nos sentimos hay veces envanecidos. Es que mi papá es el dueño de todas estas tierras, o es que mi papá es el presidente, o mi papá es el senador, o mi papá es el comandante de las Fuerzas Armadas, y nos sentimos orgullosos. Hermanos, el Señor nos está diciendo que nos dio la potestad, si creemos en el Verbo encarnado, de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros podemos decir: nosotros, los creyentes, somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios no solo de título, somos hijos de Dios porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿De qué? De la vida eterna y del reino eterno. No es algo sencillo, mis hermanos. Cuando Él dice: a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces la invitación a todos hoy es que crean en el Verbo hecho carne, crean en Cristo, crean en la luz del mundo. Y a partir de ahí ustedes obtendrán este maravilloso designio de Dios, este maravilloso Padre. Somos hijos de nuestro Padre, del Dios creador de los cielos y la tierra. Somos hijos de Él. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es una verdad que, si la entendemos, nos tiene que transformar eternamente, darnos un mayor crecimiento y fortaleza para vivir la vida cristiana de este lado, mientras somos transformados a la gloria eterna. Porque estamos en un proceso histórico y progresivo. Empieza el día que venimos a Cristo y nacemos, pero sigue haciendo su obra en nosotros hasta el día del fin. Dice la palabra que empezó en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin. Y a los que aún no conocen a Cristo, vengan a Cristo,
para que puedan ser hijos, para que puedan ser herederos del reino, para que puedan tener vida eterna y para que lo puedan llamar Padre. Porque si no aceptan a Cristo, no es el Padre Dios. ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesús le dijo a los fariseos y saduceos que estaban enfrentándose a Él? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que en esta tierra, o somos hijos de Dios, o son hijos del diablo aquellos que no aceptan a Cristo. Es la verdad. Por eso estas verdades que estos hombres que estuvieron con Cristo son tan relevantes para la vida cristiana. Y esto de que el Señor nos hace, nos da el derecho de ser hijos de Dios, tiene que ver con el nuevo nacimiento, que aquí mismo lo vamos a estudiar más adelantico en Juan capítulo 4, Juan capítulo 3. El nuevo nacimiento es cuando creemos en Cristo. El nacimiento natural es cuando nacemos del vientre de la madre, que se conoce como el nacimiento en agua. Pero luego viene el nacimiento a través de la fe, a través de creer en Cristo. Es un nacimiento en términos espirituales y físicos. ¿Por qué en términos espirituales y físicos? Porque una vez Cristo venga, el cuerpo será resucitado. El cuerpo que nació en agua será resucitado y en términos espirituales tendrá vida eterna. Entonces es un nacimiento, ese nuevo nacimiento es al que Dios nos está llamando. Y el Señor está diciendo: yo, el que crea en el nombre de Dios, en el Hijo que ha sido encarnado, en el Verbo que ha sido encarnado, recibirá la vida eterna. Es algo tan sencillo y tan fácil, mis hermanos. Cuando a uno le van a dar algo muy grande, le ponen muchas condiciones. Vea, tiene que llenar este formulario, tiene que ir allá, tiene que ir a la notaría, tiene que hacer firmar esto, traiga la firma de la abuela, del papá y del tío mayor, en referencias comerciales, referencias laborales. Pues el Señor está diciendo: quieren ser miembros del reino, crean en el Verbo encarnado, crean en Cristo. Y si creen en Él, podremos llamarlo Padre, y Él nos llamará hijos. Y no solo nos llamará hijos, sino que nos dará los beneficios de hijos, porque nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y Cristo dice: y se sentarán conmigo en mi reino, porque yo lo he recibido de mi Padre. Y también Cristo está dándole a su pueblo el reino que recibió de su Padre. Aunque Cristo es Dios y es lo mismo, es un lenguaje para que nosotros entendamos. Es un lenguaje para que nosotros entendamos los tiempos de Dios. Es un lenguaje para que nosotros comprendamos cómo Dios, en el desarrollo histórico progresivo de su obra, se ha manifestado en medio de nosotros, que es un tema que vamos a ir tratando a medida que vaya surgiendo en nuestros textos. Los hijos de Dios somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, de su reino, de su gloria, la vida eterna, y estaremos unidos a Él en una unidad que nosotros no alcanzamos a dimensionar, en una unidad que nosotros no alcanzamos a percibir completamente. Nosotros unidos a Dios, en una unidad, para que, Padre, en Juan 17 Él oraba: oro, Padre, para que ellos sean uno en mí, así como tú y yo, Padre, somos uno. En una unidad. ¿Cómo va a ser eso posible, hermanos? Va a ser porque Dios es Dios, Dios es el Verbo, y lo que Él dice es palabra de Dios, y Él lo cumple. Pero nosotros no alcanzamos a dimensionarlo. Hermanos, el no venir a Cristo deja al hombre totalmente perdido de su realidad, de su vida aquí en la tierra y de su vida eterna. El venir a Cristo tiene todos los beneficios, porque nuestro Padre es el dueño del universo, y esa herencia es nuestra, por su gracia, por su plan, por su designio soberano. Cuando naces de nuevo, tienes garantizado entrar en el reino de Dios y hacer parte de Él por la obra del Verbo encarnado, que es la vida y es la luz de los hombres. Verso 13. Ya vamos avanzando, ya estamos en el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué la aclaración? Porque tenemos que entender esto. Más adelantico, en la conversación que el Señor tiene con un hombre llamado Nicodemo, que era un maestro de Israel, él no entiende acerca del nuevo nacimiento. Él no entiende. Él dice: ¿cómo puede un hombre volver a entrar? Le pregunta al Señor Jesús: ¿volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Él lo está aclarando aquí. Mire, no es un nacimiento en términos humanos. El nacimiento en términos humanos también es obra de Dios, también es un milagro de Dios, pero yo les estoy hablando de un nacimiento superior, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando nosotros venimos a Dios y creemos en Cristo, fuimos engendrados por voluntad de Dios. Entonces, ¿quién nos va a criar a nosotros? Dios.
¿Qué es criar en términos espirituales? Cuando una madre tiene un hijo, lo tiene pequeño y tiene que desvelarse y hacer por él todos los días para que crezca. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, dice la Biblia que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza en nosotros una condición nueva de vida eterna y de vida espiritual. Ya no seremos los mismos. Los amigos preguntarán: ¿y a este qué le pasó que ya no toma? ¿Y a este qué le pasó que ya no fuma? Y ahora no se junta con nosotros, y ahora hasta camina diferente, y ahora hasta se viste diferente. Porque se nota. Tiene que notarse que somos hijos de Dios. Y al mundo le incomoda, porque de alguna manera tienen cierta envidia por eso. No saben cómo, no saben por qué, pero no lo quieren. Siguen rechazando a Dios. Hermanos, esa es la vida, ese es el nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el que es engendrado de esta manera tiene vida eterna. Y no es la vida espiritual en el cielo, hermanos. También esos temas los iremos viendo. Este cuerpo, el cuerpo de los creyentes, morirán una vez, y cuando Cristo vuelva resucitarán y no morirán jamás. El que nace 2 veces muere una sola vez, y el que nace una sola vez muere 2 veces, porque alcanza la muerte eterna. Hermanos, no moriremos eternamente. El Señor se lo decía a Marta y a María: el que cree en mí no morirá eternamente. No moriremos eternamente, mis hermanos. Y esa es la esperanza del creyente. ¿Qué tal un mensaje sin esperanza? ¿Qué tal aquí venir a escuchar pero no hay esperanza? No, Dios nos entregó un mensaje con una esperanza plena, perfecta y eterna. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan en el verso 14 retoma lo que dijo al comienzo. En el versículo 1: y aquel verbo del que estaba hablando en el versículo 1 fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del Padre, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo así que vimos su gloria? Juan, explíquenos eso. Y Juan dirá: vimos a Dios y punto. En él vimos a Dios. ¿Quiénes? Los apóstoles, especialmente Pedro, Juan y Jacob, que vieron los eventos más específicos y más íntimos de la vida de Jesús. La transfiguración, por ejemplo. Cómo se transfiguró delante de ellos y les demostró que Él era Dios y que Él era hombre, y que en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Su rostro se iluminó como el sol, y ellos lo vieron delante de ellos. Juan con los 11 fueron testigos de eso. Verso 15: Juan dio testimonio de Él. Juan, a ver, aquí hay que explicarlo cada que decimos el nombre Juan. Juan está hablando de Juan, ¿sí? Y cuando Juan escribe aquí en el verso 15, está hablando de Juan Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía. ¿Quién decía? Juan el Bautista, porque a él le fue encomendado entregar el mensaje. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan entregó el mensaje. Juan era el precursor. Juan era el mensajero personal de Dios. El centro de la predicación de Juan Bautista fue el Verbo encarnado, la luz del mundo, y él le predicó a multitudes en Israel, preparando el camino para la venida de Dios, para la manifestación de Dios especial en medio de los hombres. Verso 16: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿La plenitud de quién? Como lo queramos ver, porque Juan yo lo explicó. De la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo, de la plenitud del Verbo encarnado, o de la plenitud de la luz del mundo. Porque Él es Dios, de su plenitud tomamos todos. Verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ellos sabían bien cuando Él les hablaba de la ley, porque eran los judíos. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué la gracia? Porque la vida eterna se manifestó por medio de Jesucristo, por medio del Verbo encarnado. Dios en el monte de Sinaí les dio la ley. ¿Y la ley para qué sirve? Para darnos cuenta de nuestro pecado. La ley sirve para manifestar nuestra maldad y dejarlo claro. La ley servía para regular la vida pública de la nación de Israel, la vida práctica de la nación de Israel. La ley moral de Dios sirve para nosotros entender qué hacemos mal y qué hacemos bien. Pero la gracia fueron entregadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entregadas literalmente. Él vino desde el cielo con el certificado en su mano y dijo: hay perdón y hay redención para los que crean en mí. Esa es la gracia. Verso 18: a Dios nadie le vio jamás. Y esto son esas frases aclaratorias que van haciendo los autores para explicarnos.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo así? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Dios se encarnó, escuchen esto, cuando Dios, el creador de todas las cosas, se encarnó, se le empezó a llamar Hijo de Dios. Y Él nos dio a conocer esta profunda verdad. Nos dio a conocer el Padre. Nos dio a conocer esta verdad del Padre y del Hijo. Hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Por qué hago énfasis, hermano? Porque Juan está haciendo énfasis. Desde que empezó hasta aquí, está haciendo todos los énfasis para mostrarnos eso. Hermanos, porque si entendemos eso, vamos a entender el resto del Evangelio de Juan. Y lo vamos a tener una mayor comprensión de él. Porque es que cada vez que hablemos de él, del verbo, de Cristo, de la luz del mundo, en el resto del Evangelio, vamos a saber que estamos hablando literal de Dios. ¿Y por qué nos reveló eso? Los apóstoles aún estaban confundidos con eso. Bueno, usted es el Hijo, usted es el Padre, o sea, explíquenos eso. Y los apóstoles no lo entendían. Y es algo complejo de entender si nosotros observamos el panorama de la Biblia con nuestros propios ojos, y si le revolvemos a eso la mezcla de todo lo que nos han enseñado en la vida espiritual que hayamos llevado en alguna denominación en la tierra. Entonces, un día le pregunta a uno de los discípulos al Señor. El Señor les estaba hablando del Padre, y Él le dice: porque te conocemos a ti, hemos convivido 3 años contigo, hemos visto las maravillas que hace. Señor, pero es que nos hablas tanto del Padre que, por favor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor, tierno como era Él, porque cuando el Señor vino en el tiempo de la visitación, el Señor fue bastante amoroso y delicado con los suyos y confrontador con aquellos que se oponían a Él. Entonces el Señor le responde a Felipe. Vayamos allí a Juan 14, 8, 10, como para que refresquemos un poquito la memoria y nos quede ese saborcito para lo que viene después. Juan 14, del 8 al 10. Estamos en el comienzo del Evangelio. Vamos a ir descubriendo cosas maravillosas a medida que avancemos. Juan 14, del 8 al 10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ya que hablas tanto del Padre, muéstranos el Padre. Y Jesús le dijo, yo me imagino ese rostro tierno y amoroso con ellos, porque los estaba preparando para la tarea que les iba a encomendar. Y Él le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y le hace una pregunta: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, dice el Señor, Él hace las obras. Entonces, podría decir Felipe: Señor, quedamos peor de lo que estábamos con la pregunta o con la respuesta. No, el Padre y yo uno somos, decía el Señor. ¿Cuál es la verdad en esto? La verdad es que Dios, el Verbo, la palabra, el que ha existido por la eternidad, un día decidió manifestarse a través de nacer de una mujer en medio de nosotros. Y es a partir de ahí que se le llama el Hijo. Jesús no apareció en el Antiguo Testamento nunca, siempre se le llamó el ángel de Jehová. Pero Jesús, después de que se manifiesta, Jesús el hombre que ha nacido, a Él se le llama Hijo, pero es Dios que se manifestó en medio de nosotros para resolver el problema legal que tenía la criatura, el hombre, con la justicia de Dios, y para avanzar en el desarrollo histórico del reino de Dios, de su reino. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo está llevando a cabo su plan. El plan de su reino lo está ejecutando Dios, no se lo está delegando a nadie. Si quieres que algo quede bien hecho, hazlo tú mismo. Y Dios ha descendido del cielo, se ha encarnado en medio de nosotros, ha habitado en medio de nosotros y ha resuelto todo el problema de la humanidad con Dios. Él lo hizo y Él es Dios. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Cristo. Conoce a Cristo y lo conocerás. Esa es la verdad, y esa es de alguna manera lo que Juan está mostrándonos aquí, porque es que por eso Juan hace estos dos énfasis del verbo y la luz. El mundo por él fue hecho. El mundo por él fue hecho. El Señor Jesús es Dios
encarnado y vino a rescatarnos de su justo juicio para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. El pecado de todos nosotros pudo ser cancelado solo porque Cristo es Dios, y si no, no había sido posible. Nadie en el universo podría hacer una obra de valor eterno. Nadie, solo Dios mismo. Ni siquiera un ángel, solo Dios mismo. Y por eso Dios decide encarnarse y hacerlo completo, hacer la obra completa. Así es que si fue hecho por Dios, los que creímos en Cristo hemos sido salvados. Y punto. Y la iglesia puede decir amén. Ven a Cristo y serás parte del reino eterno que Él mismo está preparando para Él y para su pueblo. Y cuando hablamos de un reino eterno, es un reino eterno con vida eterna y no tendrá fin. Allí no habrá más llanto, ya no habrá más lloro, porque Dios ha enjugado toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Adquiriremos un cuerpo glorificado? No lo adquiriremos, nos será dado un cuerpo glorificado, dado por Dios. Y ese cuerpo glorificado es un cuerpo inmortal. Y si es un cuerpo inmortal, es un cuerpo que no se enferma. Y como estamos glorificados y ya no hay tentación ni nada, pues entonces será un reino perfecto, mis hermanos. Por eso la esperanza en Cristo es una esperanza segura. Y por eso los cristianos vivimos la vida cristiana, porque es una bendición hacer parte del reino de Dios, nuestro Padre y nuestro Creador. Porque ahora no solo nuestro Creador, sino que de todos aquellos que han creído, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios, y lo podemos llamar Padre. Vamos a orar.